Buenos días, creo que saludo a todos. Los invito a ponerse de pie. Saludo también a los que están en Zoom, los que se sumaron recién y los que estaban en la cena, que me olvidé de saludarlos. Vamos a comenzar esta mañana cantando esta canción que dice: Pan de vida es Cristo. Señor, gracias porque vos sos el pan de vida, Señor, vos sos el camino, la verdad, Señor, y no hay otro lugar, no hay otra forma de llegar a Dios, de llegar a vos, si no es por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque hoy recordábamos en esta mañana su entrega, su sacrificio, Señor, y su perdón hacia nosotros, Señor. Gracias porque nos amás, Señor, y estás dispuesto, Señor, a ayudarnos, a perdonarnos y a restaurarnos, Señor. Queremos dejar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros problemas a tus pies, Señor, sabiendo que es el único lugar, el lugar seguro donde podemos descansar, Señor, y permanecer. Gracias, Señor, te alabamos, queremos seguir bendiciendo tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entrego lo que es
voces. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí
Gracias por la oportunidad de poder alabarte, de poder adorarte, de poder exaltar tu nombre, Señor. A pesar de lo que somos, Señor, nos hace esa posibilidad de poder exaltar tu nombre. Creemos en vos, Señor. Creemos en lo que vas a hacer en nosotros, en lo que estás haciendo, Señor. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, vos estás ahí en medio de ellos. Y lo creemos, Señor. Estás acá en esta mañana, Señor. Te pedimos que transformes nuestros corazones, que cambies lo que haya que cambiar, Señor. Que bendigas a Manolo, Señor, que bendigas tu palabra. Señor, abrí nuestros ojos, Señor, para poder entender qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos aprender, qué es lo que debemos mejorar, Señor. Queremos vivir vidas que te honren, Señor, y que estén esperando tu venida, Señor, tu pronta venida. Gracias porque pronto venís a buscarnos y vamos a cantar, pero juntos con toda tu iglesia, Señor. Te alabamos, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, le dejamos el lugar a Manolo. Muy buenos días. Hemos tenido la oportunidad, para mí un gozo enorme, después de la gira misionera, poder verlos nuevamente, hermanos con los cuales estábamos compartiendo, pero otros que hacía tiempo no nos veíamos, y también por aquellos hermanos que están por medio virtual. Así que me gozo realmente de que hoy podamos dar continuidad al tema que nos interesa. Y pienso que va a ser de gran provecho para nuestras vidas en este mensaje que venimos realizando en cuanto a las 7 iglesias de capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Hoy toca Sardis en forma especial. Pero queremos dar una pequeña introducción y antes de hacerlo vamos a orar. Querido Dios, queremos poner en tus manos este tiempo. Pedimos que tú cuides de la tecnología, de estas situaciones que a veces complican, Señor, la posibilidad de ministrar con libertad y también por la libertad que ahora podemos tener de ver un gran grupo de hermanos reunidos nuevamente. Esperamos un día poder llegar a esa normalidad que nos permita honrar y glorificar a Dios presencialmente. Te pedimos por los hermanos que están en el medio virtual, que también, Señor, tú hables a cada una de sus vidas, sus corazones, y también por aquellos amigos que quizás están sin conocer a Cristo como Salvador y que tengan la oportunidad de entender este precioso mensaje de la cruz de Cristo. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a hablar un poquito de la introducción, pero yo quise citar un versículo. Si ustedes quieren, acompañen, yo lo pongo ahí para facilitar un poco, agilizar la prédica. Está en 1 Corintios 14, 33 y ciertamente nos dice, pues Dios no es un Dios ¿de qué? De confusión. Lo opuesto a la confusión es el orden, ¿no es cierto? Sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Yo estoy maravillado del orden del Señor en todo lo que Él emprende, en todo lo que Él se propone. Esto lo podemos apreciar en todos los órdenes, ¿no? En el orden creativo, ¿no es cierto? Cuando Él llevó a cabo el acto de creación y de reordenación, algo maravilloso como Él produjo en forma ordenada todas las cosas. También, si tenemos que volcarnos en el aspecto de salvación, su programa fue un programa planificado, organizado, detallado, y lo llevó a cabo en una forma clara, definida, concreta. Pero también en la revelación, cuando Dios da a conocer su revelación, lo hace en forma ordenada. Es un Dios de orden. Por ejemplo, en el caso de lo que nosotros llamamos el orden en el bosquejo epistolar, ¿qué quiere decir? El orden que Él puso en cuanto al bosquejo de cómo está dividido la epístola o la carta, ¿qué?
de Apocalipsis, de revelación. Y por ese motivo tenemos citado allí un versículo que es Apocalipsis 1:19, el cual da un orden de interpretación. No tenemos que forzar nada. El Señor lo dio. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Claro que ahora viene el aspecto que nosotros nos toca definir. A mi entender, capítulo 1 es las cosas que has visto. Fue el primer aspecto de la revelación que ya fue predicado. En el capítulo 2 y 3 son las cosas que son, que tratan precisamente de la dispensación de la iglesia, o sea, el período de la iglesia a través de los tiempos, desde el descenso del Espíritu Santo hasta que la iglesia sea tomada, y las cosas que han de ser después de esta, que es de capítulo 4 hasta el capítulo 22. Así que Dios dio un orden de interpretación del libro de Apocalipsis, pero también puso un orden, a mi entender, por lo que yo puedo apreciar y por lo que estuve escuchando de los hermanos anteriores, un orden en el esbozo eclesial. ¿Qué quiere decir? Que en cada iglesia él también puso un bosquejo, un esbozo, en cada una de ellas con características. Generalizada en la mayoría. Puede que en alguna falte uno de estos puntos, pero los que vamos a citar en la mayoría de las 7 iglesias que estamos estudiando aparecen. Y eso es lo que hoy vamos a ver en una forma bastante rápida. Una dedicación, una descripción, una reprensión, una observación, una aprobación, una promisión y una exhortación. Esto parece va a ser más largo, pero no lo es tanto cuando lo vayamos considerando y analizando. Así que habiendo hablado de lo que es la introducción, vamos a pasar a un segundo aspecto, la interpretación. El mayor problema no está en la revelación de Dios, porque la idea de Dios es revelar a todos la misma verdad. El problema de las confusiones que se pueden crear o las diferencias que se puedan crear tiene que ver con el aspecto de la interpretación. Ahí entramos en un aspecto que es hermenéutico. Según los parámetros o los principios hermenéuticos que se utilicen, es como vamos a interpretar correctamente o incorrectamente. Ahora, el mensaje, algunos interpretaron que estas 7 iglesias, inclusive esta posición que tienen aquí, yo no la comparto, por supuesto. Creo que la mayoría de los que estamos aquí no la compartimos. Es la que se denomina preterista. ¿Qué quiere decir? Un mensaje imperial cumplido, que tanto el Apocalipsis como estas cartas ya tuvieron cumplimiento, que ya no hay escatología, no hay eventos futuros. Unos dicen que en el 70 después de Cristo, cuando cayó Jerusalén, que se llama la diáspora, se cumplieron todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Otros se extienden un poco más y dicen que fue en la caída del Imperio Romano. Por eso, el mensaje imperial cumplido le pongo yo porque para ellos se cumple con lo que está relacionado con el Imperio Romano, cosa que realmente nosotros no aprobamos. Ahora, yo tengo una posición personal que, por lo que he escuchado, la mayoría de los hermanos opinaron de esa manera. Tenemos esta forma de pensar, un mensaje local exclusivo. ¿De qué trata un mensaje local exclusivo? Es un mensaje localista, que cuando el Señor entregó estas cartas, lo hizo para cada una de esas iglesias en particular por las características que cada iglesia tenía, por las necesidades que tenía, por las cosas equivocadas que hacía. Así que el Señor en alguna manera tenía que hablarles en forma particular a cada iglesia, y así lo hizo. Dios no quitó, Dios no da un mensaje en una forma abierta. Segundo, un mensaje universal extensivo. Esto es lo que llamaríamos universalista, que no solamente se aplica a esas iglesias locales, sino que se extienden a las iglesias locales en todo el ¿qué? En todo el periodo de la iglesia. O sea, es un mensaje que se prolonga a través del tiempo, por eso es extensivo, ¿no es cierto? Y es universal porque no es a una localidad en Asia, sino a todas las iglesias. El segundo tiene que ver con un mensaje personal correctivo.
Esto también lo hemos escuchado, que más allá que sea un mensaje definido a una iglesia local en particular, nos habla a cada uno de nosotros hoy congregados aquí en la iglesia local en calle Belgrano. Y a cada hermano en cada iglesia local en cualquier parte de nuestra nación o de otras naciones. Eso es lo que nosotros llamamos justamente, ¿no?, una interpretación personalista a cada individuo, a cada persona. Así que tenemos un mensaje local exclusivo, universal extensivo, personal correctivo, pero acá hay uno nuevo más, que es lo que es el mensaje dispensacional progresivo. Ciertamente la Biblia nos dice que nuestra dispensación es la dispensación de la iglesia. Algunos le llaman de la gracia. Yo prefiero decirle de la iglesia. Pero la Biblia es clara y definida que hay un mensaje dispensacional. Estamos en la dispensación de la iglesia, lo dice la Escritura. Y por consiguiente, en esa dispensación, ¿no es cierto?, la consideramos algo que es histórico y algo que es futurista. Así que nuestra interpretación debería ser historicista y futurista. Algo que se dio en el mensaje en el tiempo pasado, pero es algo que se proyecta también a los eventos futuros del porvenir que la iglesia iba a atravesar. Fue escrita en el año 90 y todavía pasaron muchos sucesos posteriores en diferentes tiempos de la iglesia, los cuales no queremos forzar, pero algunos de los hermanos ya han presentado al respecto. Se los voy a mostrar en un gráfico rápidamente a qué se refiere un mensaje dispensacional progresivo. Y pienso que esto va a ayudar a entender un poquito de ese orden en el cual Dios lo preparó en estas 7 iglesias. La primera iglesia, Éfeso, no voy a citar los nombres, pero Éfeso sería lo que nosotros denominamos la iglesia deseada, era la iglesia del primer siglo. Esmirna fue la iglesia perseguida. Sabemos que posterior bueno, no quiere decir que no hubo persecución en la iglesia del primer siglo, pero la del segundo sufrió una situación tremenda de persecución, ¿no es cierto? Sabemos la historia, esto lo estudiamos en la historia. La tercera es Pérgamo, con la iglesia comprometida. Aquí es donde entra el siglo III con Constantino, y aquí es cuando Constantino realmente vuelca el cristianismo ¿a qué? Vuelca el cristianismo justamente a que todos sus soldados ahora se tenían que bautizar y ser cristianos. Cuando la iglesia era perseguida, ahora no es. ¿Cuál fue la razón? Posteriormente el diablo fue muy astuto porque utilizaron la unión de religión con el aspecto del imperio. El imperio romano se venía abajo y para poder mantener el imperio, ¿qué fueron lo que hicieron? Delegaron a autoridades eclesiásticas de aquel entonces que tenían gran adherencia de personas, de adeptos, digámoslo, para poder sostener el imperio. Y aquí vino cuando se mezcla, el diablo mete realmente una situación entre el trigo y la cizaña y empieza una gran confusión en el medio eclesiástico. Y llegamos entonces a Pérgamo, no sé, ya habíamos hablado de Teatira, ¿no es cierto? La iglesia corrompida ya, ahí si no, nosotros notamos, ya fue explicado, ¿no es cierto? En el siglo IV y en el siglo XV, ya establecido los papados, ¿no es cierto? Y cómo se estaba llevando los gobiernos mundiales. Y entonces aparece en medio de esa época medieval la historia que vamos a estudiar hoy. Lo que creemos que es la iglesia de Sardis, la iglesia reformada, la iglesia cuando surge la reforma. Es interesante, ¿por qué le llaman reforma? Porque no se quería cambiar, se quería reformar todo aquello que estaba equivocado y que estaba mal. Pero lamentablemente, como no hubo una actitud dispuesta al cambio, se produjo la gran división entre lo que se llamaron protestantes, que eran, según ellos, los que protestaban, o los deformadores, porque ellos dicen que deformaban la verdad cuando la verdad había sido deformada, ¿no es cierto? Y ahí tenemos siglo XV al siglo XVII, y luego aparece una iglesia que vamos a estudiar la próxima, que es Filadelfia, la iglesia enviada del siglo XVIII al siglo XX, y tenemos la Odisea, la cual
se denomina los derechos del pueblo, sería lo que hoy conocemos como los derechos humanos, ¿no es cierto? La iglesia apóstata del siglo XXI, que es la que estamos viviendo. Aquí estamos ubicados nosotros hoy. Sin embargo, vamos a hacer una actitud retrospectiva y nos vamos a ir a Sardis, a esta iglesia reformada, y ver qué podemos aprender de ella, que sin lugar a dudas hay todavía una instrucción allí. Así que ahora entramos en lo que es la exposición de la carta a Sardis. Y espero que esto también vaya a hablar a nuestros corazones, porque lo dijimos, somos responsables también de las actitudes que asumimos frente a estas verdades de la palabra de Dios. Lo primero que es capítulo 3 del 1 al 6. No lo voy a leer de corrido porque lo vamos a ir analizando punto por punto. Lo vamos a hacer en una exposición, ¿no es cierto? Y lo primero es una dedicación. Cuando hablamos de dedicación es la dedicatoria a la iglesia en particular. Así es como el Señor se condujo con cada una de las 7 iglesias, comenzando con Éfeso, terminando con la Odisea. ¿Cuál fue la dedicatoria aquí en capítulo 3, versículo 1? Ustedes lo tienen allí, ¿no es cierto? Escribe al ángel de la iglesia, ¿en qué? En Sardis. Sé que algunos se preguntarán, ¿y cuál es el significado de Sardis? Bueno, es medio complejo, pero según Topónimo, no voy a empezar a explicar a quién fue Topónimo, pero él indicó de que realmente el nombre de la iglesia significaba el príncipe de júbilo, o otros le dicen el príncipe de gozo, aunque algunos le denominan el sol. Por eso hay algunas confusiones en cuanto a este aspecto, pero sí lo que interesa es el trasfondo político-económico de esta ciudad. Dios no utilizó un mensaje. Si alguien se había dormido, lo despierto. Si alguien piensa en el trasfondo político y económico, empieza a visualizar qué fue lo que sucedió en el medio congregacional en aquel entonces, en el medio de la iglesia de aquel entonces. Primero, Sardis fue la capital del imperio de Lidia. Había tenido una influencia muy preponderante antes del imperio romano inclusive, y el camino principal o el camino real que le llamaban conducía a Susa, donde era todo el movimiento económico de aquel entonces. Era muy importante. Así que les digo que Sardis fue destruida por un terremoto, luego fue reedificada, llegó a ser una ciudad nuevamente poderosa, notable en cuanto a las riquezas, pero después fue destruida en varias oportunidades hasta que solo quedó en ruinas. Si quieren, googleen algunas imágenes de Sardis, van a ver lo que quedó de esta ciudad en realidad. Y así es un cuadro muy típico, ¿no? De algo que parecía algo impresionante, enorme, con abundancia de riquezas, ¿no es cierto?, famosas, poderosas, y de pronto queda en la ruina total. El trasfondo político-económico ilustra también qué sería la cristiandad en el período medieval. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el medievo, o medioevo, como se le dice, ¿no es cierto?, una situación de una época de dogmatismo, una época realmente donde la palabra solo podía ser interpretada por el clero. No había posibilidades de que los creyentes pudieran tener la Biblia a su mano y poder ellos mismos rescatar las verdades del Señor que habían sido entregadas a la humanidad. Así que colocaron estrategias, ¿para qué? Para mantener las instrucciones que ellos querían dar a las clases populares. En ese tiempo tuvieron riquezas, hubo influencia y también hubo una condenación final en esta, vamos a decir, en esta situación. Esto es algo que lo vamos a poder apreciar. No lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver después. Y un anuncio profético vinculado con la época de la Reforma Protestante, 1453 al 1648. Nosotros lo dirigimos hasta este aspecto histórico porque justamente vamos a ir describiéndolo a medida
que desarrollamos el tiempo. Y espero que sea claro para ustedes. Hablamos de la dedicatoria, ahora queremos hablar de la descripción, el título al Señor. Yo sé que algunos le pusieron diferentes nombres, pero no importa, ¿no es cierto? La descripción, el título, como quieran, pero es el título. El Señor da un título de su persona, de sí mismo, en cada una de estas iglesias. En esta fue muy particular, Él mencionó algo nuevo y algo que ya había mencionado anteriormente. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Así se presentó a esta iglesia. Quien te está hablando es aquel que tiene el misterio de las 7 estrellas. El que tiene las 7 estrellas. Ahora, algunos podríamos preguntarnos a qué está haciendo referencia con 7 espíritus de Dios, que es la mayor preocupación. Las 7 estrellas fueron explicadas, no voy a gastar tiempo, pero los 7 espíritus de Dios sí, porque no aparecen. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios tenga 7 espíritus? No es espíritu, al ser espíritu es uno. Y empiezan las grandes confusiones y complicaciones. Ustedes lo tienen citado en Apocalipsis en todos estos pasajes. Escuchen lo que dicen cada uno. 1:4 dice, los 7 espíritus están ante el trono de Dios. En 3:1 afirma que Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios. En el 4:5 relaciona con lámparas de fuego. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y afirma en 5:6 que estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la ¿qué? Por toda la tierra. Ahora, yo me pongo a analizar, ¿no es cierto? Y la interpretación más apropiada es justamente una expresión simbólica que se utiliza, pero toda expresión simbólica es interpretada literalmente en otro pasaje de las Escrituras. No queda algo simbólico a merced de lo que cualquiera piense, sino que la propia Escritura explica. No da todo el tiempo ahora para poder expresarles por qué, pero es la actividad del Espíritu Santo en plenitud. Así que la referencia, esta la podemos ver, solo un pasaje, dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él. ¿De quién está hablando? Una profecía acerca del Señor Jesucristo. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Jehová es el Señor, de Dios. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 manifestaciones realmente del poder pleno del Espíritu Santo actuando. Así que no queda duda que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo están activos en toda obra que Dios realice y lleve a cabo en su presentación. Y si nosotros queremos hablar un poquito de las 7 estrellas, ¿no es cierto? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, las 7 estrellas están en su mano derecha en símbolo de control o de poder, ¿no es cierto? Y Apocalipsis 1:20, el simbolismo de las 7 estrellas, aparece realmente en forma literal expresado en el libro de Apocalipsis mismo, en capítulo 1:20, cuando dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros, que no son candeleros como los de Israel que mostramos anteriormente, sino que son candeleros individuales. La palabra allí son candeleros individuales, no un candelero con 7 velas. Es diferente la simbología para Israel que la simbología para ¿quién? Para la iglesia. Así que ya hemos hablado al respecto que Cristo es aquel que goza de un conocimiento ¿qué? Profundo a través de los 7, la manifestación de su Espíritu, dotado del Espíritu divinal en plenitud y control absoluto sobre las iglesias y sobre los siervos que están en sus iglesias. Él
tiene el control, especialmente para una iglesia complicada como era la iglesia de Sardis. Hermanos, muchas veces las iglesias son el reflejo del liderazgo que tienen. Hay que visitar un poco otras iglesias para entender lo que está sucediendo en otros lugares. Y realmente estamos en la última iglesia, por eso es la realidad. No voy a hablar de eso. Pero les digo algo. ¿Cuánta responsabilidad de los liderazgos de estar pendiente de las verdades y de proteger las verdades espirituales de la congregación? Y de los desvíos. Y por eso muchos de la Grace son lastimados, heridos, porque no están siguiendo los principios escriturales. Tenemos una gran responsabilidad frente a la iglesia actual que estamos viviendo, tomando el ejemplo de lo sucedido en Sardis. Pero viene una reprensión. Este es el tercer punto. Dios le reprende a esta iglesia. Cuando hablamos de acerca de aquello que es incorrecto, lo que Dios dice que se debe corregir. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Empecemos por ahí. Bastante dura esta expresión. Yo conozco tus obras. No hay nada que aquel que tiene el control absoluto, el conocimiento absoluto, los ojos de Él pueden entrar y penetrar en el corazón de cada uno de nosotros y te dice, yo conozco tu vida y tus obras. Pero, ¿tienes nombre de que vives? ¿Y estás qué? Muerto. Para poder entender esto, me voy a ir al trasfondo del espacio religioso de aquel entonces. Tal vez acá puedas entender un poquito la situación, querido hermano, hermana y amigo, de lo que sucedió en aquel entonces. Porque cerca de esta ciudad había una necrópolis con actividad religiosa. No voy a entrar cuáles eran las prácticas, pero terribles. Y ellos le atribuían a una diosa que era Artemisa, tenía otro nombre también, pero vamos a utilizar el más común, Artemisa, la capacidad de devolver vida a los muertos. Fíjense en que el Señor utiliza términos que están relacionados con el contexto de esa iglesia. Ustedes están creyendo en alguien que supuestamente puede dar vida, pero está muerta. Y ustedes, dice, en esa iglesia que estoy mencionando, en esa iglesia local específica, hay personas que son y personas que no son. Y acá empieza un tema bastante, este concepto de que vives pero estás muerto, a ellos les era familiar, especialmente por el ámbito religioso que tenían. La iglesia con un nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Yo quiero parar acá. No voy a forzar la interpretación simbólica, pero esto nos ubica en una forma clara y definida en el oscurantismo medieval. La iglesia apostólica tradicional, lo digo así, católica apostólica tradicional, se denominaban cristianos nominales. Eso aparentaba tener vida, cristiandad, vida. Pero está espiritualmente muerta, ya que su nombre es de origen terrenal. Iglesia apostólica de los apóstoles, católica universal, romana. No nos olvidemos del origen terrenal de esta denominación. Y la cabeza de la iglesia, no afirmado por mí, sino por ellos, es el Papa. Cuando la Escritura me dice que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. También en su mensaje salvífico se decía que la salvación, y se dice que la salvación es por medio de obras, indulgencias y un montón de cosas que tenía esta época medieval. Pero sabes, el mensaje de Dios es salvación por gracia, ¿por medio de qué? De la fe.
las obras solamente conducen a la condenación, porque nadie puede ser salvo por obras personales. Tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerta. ¿Y a cuántos está conduciendo al camino de la condenación eterna? A través de los tiempos. Si Jesús le llama muerta, es porque está muerta. Algunos dicen, no, es dormida, porque a la iglesia no le puede decir así. Perdón. Quiero decirte que aquella iglesia estuvo con la mezcla del trigo y de la cizaña. Y en el día de hoy, en las iglesias locales, está el trigo y está la cizaña. ¿No lo crees? ¿Sabes? A mí me hace pensar esto muchísimo, porque la iglesia como organismo, la iglesia que se llama verdaderamente universal como organismo, es la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el encuentro con el Señor. Es una iglesia santa, segura, salva. Solo es trigo. Pero la iglesia como organización está infectada con la cizaña. Me acuerdo una vez un hermano me dijo, yo he sido puesto para descubrir lo que es la cizaña. Y yo pensé para mí mismo y dije, pero entonces, ¿cuál será la función del Señor cuando Él quite el trigo de la cizaña? Porque nosotros no podemos descubrir lo que hay en el interior del individuo. Y quizás estamos pensando que es cizaña aquel que es trigo, y estamos pensando que es trigo aquel que es cizaña. Tenemos que tener discernimiento espiritual en estos aspectos. Y esperar en el Señor, que es el que tiene el control, el que puede examinar el corazón que nosotros no podemos examinar. Nos vamos a llevar grandes sorpresas, ¿eh? Estoy leyendo un libro, no estaba dentro del pensamiento, estoy leyendo un libro hace un tiempo atrás. Es de una persona que no es cristiana, el autor, pero el libro se titula Matemos a Lutero, y yo quise estudiarlo desde el punto de vista de alguien que no es creyente o que no es cristiano. Y ahí me di cuenta lo que implicó para Lutero y para otros reformadores estar en un tiempo de persecución, de angustia, por decir ¿qué? La verdad, y sacar a luz las verdades que otros no quieren hablar y no quieren decir. Qué impresionante, qué impresionante. A mí me llama la atención porque le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le dice a la iglesia en su reprensión. Pero claro que había cosas que no estaban bien. ¿No es cierto? Me llama la atención, pero es una realidad. ¿No es cierto? Aunque no todo estaba perdido. Había algunos auténticos cristianos en medio de esta iglesia de oscurantismo. Y corrían el peligro de también languidecer, de entrar en la apatía, en este ambiente tenebroso del oscurantismo. Qué peligro, ¿no? Que podamos caer en ese error. Estamos en un periodo muy especial ahora, en que el sistema satánico está avanzando en una forma sorprendente. Y en medio de esta oscuridad encubierta como luz que está viniendo y en los cuales muchos están creyendo, como que es lo correcto, tienen que saltar los fieles realmente para decir, Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, no puedo creer, maldito el hombre que confía en el hombre. Estos debían reaccionar frente a esa situación. Dios les pide. Tienen que evaluar y reaccionar frente a estas verdades equívocas que hay en medio de la iglesia. El Señor había sido claro, le había dado, después tendrían que ellos confrontar el pecado, el error, influir en creyentes que todavía estaban confundidos en medio de esa oscuridad.
Y lo interesante de todo es que Dios no les manda, miren, claramente no todo estaba completamente perdido, aún había cosas que estaban para morir, pero si no se afirmaban estas cosas, terminarían ¿qué? Muriendo, había que hacer algo. Así que cuando dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿no es cierto? Primero, a ellos no les ordenó que irse. Es interesante cómo en una iglesia tan corrupta de ese tiempo no les dice Dios que se vayan, no. La iglesia debía testificar, los fieles deberían testificar. Debían hacer notar de dónde se habían extraviado y hacer volver a la fidelidad a Dios. Ahora vos decís, pero contra un imperio religioso, un imperio político religioso, ¿Dios puede hacer algo frente a eso? Claro que lo puede hacer. No con los muchos, sino ¿con qué? Con los pocos. Con unos pocos peces y unos pocos panes, yo puedo alimentar la multitud. Con unos pocos hombres, con 12, puedo proclamar mi mensaje a toda la humanidad. Lo poco es mucho cuando está en las manos ¿de quién? De Dios. Y no se olviden que las estrellas todavía están en su mano, ¿eh? Todavía están ahí. Pero a otros, a ellos no les ordenó irse, pero a otros sí. Porque cuando en el futuro habla justamente de lo que se llama el Imperio Romano revivido, tanto religioso como católico, llamándole la gran ramera, que le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de ¿qué? De sus plagas. Voy a avanzar un poquito. Una observación. Quiero aclarar algo. A los de Sardis, Dios no les indicó que se fueran. Pero cuando una iglesia deja de ser fiel, tal vez la única alternativa es la separación de la misma. Es una realidad. Uno puede avanzar hasta donde puede avanzar, pero hay momentos en los que tiene que dar un paso al costado porque se ve que no hay cambios y que no se van a producir porque no quieren dejar al Señor tener el control. Una observación, esta es una advertencia de disciplina. Mira lo que le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás activo, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ojo, vuelvo y repito, le está hablando a una situación realmente de oscurantismo dentro de Sardis y dentro del campo medieval, no tengo ninguna duda. Primero era una advertencia ¿a quién? A su generación. Esto fue la reforma en Sardis, ¿no es cierto? Si vamos a lo que es la revelación, la reforma que promovió Lutero y otros hombres recobraron algunas verdades. Entre ellas, lo que es la doctrina de la depravación total, de que todo hombre es ¿qué? Pecador. Entonces no es posible de que alguien, por más actitud de la Iglesia Católica en su santificación coloca, le puede declarar que es santo por decisión humana. La impecabilidad del PP. Otra, la doctrina de justificación por la fe, obras, indulgencias, adoración a símbolos. No era lo correcto. Pero hay una advertencia a mi generación, a tu generación también, ¿no es cierto? Entre la apostasía, que es la odisea,
y vuelvo a repetir, como es un tema que se va a tratar, no lo voy a enfocar. Pero tenemos la responsabilidad en nuestra generación, como ellos la tuvieron ¿en qué? En la suya. Muchas iglesias perdieron el interés en los estudios de la palabra de Dios, en las verdades bíblicas. Se acomodan a las filosofías actuales que van tomando de personas, qué error garrafal. Buscan la popularidad, ganan audiencias, adeptos por medio del entretenimiento, con objetivos económicos, programas sociales. Y todo esto no tendría lugar si la palabra de Dios fuera la autoridad autoritativa frente a las congregaciones locales. Esto influye en las convicciones y en la conducta congregacional. Nosotros también debemos estar alertas y preparados en todo momento y en toda circunstancia y avalar posiciones filosóficas que no son de la palabra de Dios. Es estar de acuerdo con el error. Cuidado. Pero hay una consecuencia y diferenciación en esa observación que hace. ¿Por qué? Porque en juicio especial sobre los que no velan, sobre ti, o sea, los que no pertenecen a los que a continuación va a dar a conocer, aquellos que no mancharon sus ¿qué? Sus vestiduras. Hay una diferencia. Pero son los menos. Tenemos que seguir la mayoría. Error. Si la minoría sigue la palabra de Dios, es correcta. Hay una distinción entre unos y los otros. Y voy a ir a la secuencia profética en revelación. ¿En qué sentido? Primero, la generación de aquel entonces en Sardis, haciendo referencia a la secuencia dispensacional, la Santa Madre ¿qué? Iglesia, así se llamó. La Santa Madre Iglesia. Seguimos en la tribulación, periodo de 7 años que va a venir sobre la tierra, donde Dios va a descargar la ira. Ahí vamos a encontrar lo que se llama la gran ramera de Apocalipsis. Pero estoy queriendo apretar otra cosa. 17 y 18, después lo pueden leer. Ahí les está diciendo lo que le va a pasar a la Santa Madre Iglesia. Allá comenzó. Acá es donde se le advierte su juicio final y la culminación en la destrucción final que aparece en la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en el capítulo 19. Después lo pueden leer. La destruiré. No hay alternativa para esta iglesia simbólica de no redimidos que se ocultó detrás de la verdad del Evangelio y del cristianismo y que el diablo utilizó como un medio de engaño para desviar a la humanidad de la verdad. Terrible juicio. Terrible juicio. Apocalipsis 19, 1 al 4. Y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Juicios justos, verdaderos. Porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, la Inquisición. Y otra vez dijeron aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Destrucción total. Y allí en los cielos están los 24 ancianos, representación de la iglesia, mirando la destrucción. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo amén, aleluya. Eso es lo que va a suceder. Y aparece el Señor Jesucristo para destrucción general.
Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios que cuando esto suceda nosotros venimos en gloria con nuestro amado Señor. Pasamos a la manifestación, me quedan 7 minutos. La manifestación, la venida en gloria de Cristo a la tierra. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. ¿Sobre qué? Sobre ti. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, así se describe la segunda visible, ¿no es cierto? Como ladrón que no da aviso. Eso lo pueden ver en 1 Tesalonicenses 5, 2, 4, que habla sobre la venida en gloria del Señor, y Apocalipsis 16, 15, que habla sobre esta misma verdad. Estos son los dos pasajes que afirman, pero les voy a leer uno solo. Está en 2 Pedro 3:10, para mostrar que hace referencia, como ladrón en la noche, a cuando Él venga a destruir la gran ramera y colocar a los enemigos por estrado de sus pies. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, ¿en qué? En la noche, en el cual los cielos pasarán con grande, ¿qué? Estruendo, fin de la tribulación. Y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemadas. No hay duda a qué tiempo se refiere de ese juicio. Me vuelvo al trasfondo histórico un segundo. La advertencia profética. La ciudad de Sardis había sido tomada por asalto durante la noche en 2 oportunidades. Con Ciro en el año 546 y por Antíoco de Siria el año 214 a.C. Cayeron por sorpresa y en esas 2 ocasiones la ciudad fue destruida. Así que para ellos sabían lo que se refería a venir como un ladrón, ¿en qué? En la noche. Por ese mismo motivo Dios se dirigía a esa iglesia de esa manera, de esa forma. ¿No es cierto? Pero voy a avanzar un poquito. Detrás de lo que hemos hablado como reprensión viene una aprobación. ¡Ah, al fin una buena! Diría alguien, ¿no? Una aprobación acerca de lo que es correcto, de aquello que tiene aceptación. ¿Y qué es? Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas, porque son, ¿qué? Dignos. Estos sí son dignos, los otros no. No eran los muchos, eran los pocos. Como dijimos, no el trigo y la cizaña. Se caracterizó por el desconocimiento de las Escrituras, la falta de enseñanza al pueblo por parte del clero. Y en ese profundo oscurantismo espiritual, abundando las supersticiones, las prácticas tradicionales, las indulgencias religiosas, las prácticas tradicionales religiosas, aparece un mensaje de salvación que es diferente al que había. Obras y penitencias para considerar lo que es la gracia y la fe. Eso fue la reforma. A los ojos de Dios estaban llenos de propósitos, ¿no es cierto? Y por ello se dirigió a Sardis diciéndole: yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Qué contraste? Hay algunas, En tal periodo de oscuridad fue iluminado por parte de Dios por unos pocos reformadores. Juan Hus, John Wycliffe, Girolamo Savonarola, Martín Lutero, William Tyndale, Juan Calvino, Menno Simons, entre otros. No me quisiera olvidar de ninguno porque son muchísimos más. Es interesante, pero realmente estos no mancharon sus vestiduras. Tienes unas pocas personas en Sardis. No obstante el desvío espiritual, había muy pocas personas. Saben que en el griego no cita personas, dice, tienen unos pocos nombres.
Él hace identificación con el nombre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las llamo por su nombre. Dios te identifica con tu nombre propio, como hijo o como hija suya. ¿No es cierto? El Señor de la gracia no pasa por alto ningún caso excepcional de sus verdaderos santos entre aquellos que se dicen serlo y aquellos que no los que no lo son. Voy a avanzar un poquito más. Les dijo que estos no mancharon sus vestiduras. En el trasfondo figura de los vestidos de justicia. Aquellos que no están vestidos en la Biblia son injustos. Le pasó a Adán y Eva. Y el lino fino y limpio y blanco es la justicia de los santos. Así será vestida la iglesia en la presentación ante el Señor Jesucristo, y así estarán en los cielos cuando Él venga en gloria, vestidos de lino finísimo. Solo hay una forma de lavar esas manchas, y es por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Si quieres lavarla de otra forma, comprá detergente del que quieras, pero quiero decirte que no te servirá. La única forma fue lo que hoy participamos en esta mañana en la cena. El símbolo de la sangre del pacto, la sangre del Cordero, derramada una vez y para siempre para todo aquel que quiera creer en Él. Ellos tenían una industria textil de vestiduras blancas. Esto lo han mencionado en toda la zona de Asia. Así que era muy común, cotidiano, hablar de temas de vestiduras. Ellos sabían a lo que se refería. Una promisión, hay promesa al vencedor. Ya termino. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, el ganador victorioso va a recibir bendición. Dice, de ninguna manera voy a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Cómo es posible que Dios borre nombres del libro de la vida? ¿O es que los inscribe en el libro de la vida? Qué buena pregunta, ¿no? Pero aquí dice que no borraré. Quiere decir que algunos sí serán, ¿qué? Borrados. En el contexto local cultural, quiero decirles que era conocido que en las ciudades antiguas de Asia especialmente, se guardaban los registros de los ciudadanos mientras estaban vivos. Cuando morían, se borraba el nombre. Ya no es parte de un ciudadano porque dejó de ¿qué? De serlo. Ellos sabían a lo que se refería. Borrados del libro de registro. Así entendemos que los que tienen un nombre que viven y están muertos son borrados de la lista de Dios, de los ciudadanos celestiales y herederos de la vida eterna. ¿Cómo entonces todos los hombres estarían en el libro de la vida y pueden ser borrados? Pregúntatelo. Les voy a citar 2 pasajes para no entrar en el tema. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme, quítame del libro en el que estoy escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo voy a raer del libro, a este voy a sacar. Perdón, me olvidé el anterior. Salmo 69, 27, 28. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos ¿con quién? Con los justos, que no estén en el libro. Quítenlos. Y termina con ¿qué? Con una exhortación en todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. El que tiene oído, oiga. Parece redundancia, ¿no? No es redundancia, se llama dualidad lingüística. Es oír y aplicar lo que te dice. No quedes con el conocimiento. Toma conciencia. Aquellos pocos nombres que no habían manchado sus vestiduras
supieron cómo actuar en medio de esa iglesia tan corrupta. Ellos tuvieron la responsabilidad frente a su generación, pero tú y yo tenemos la responsabilidad frente a la nuestra. ¿Y estamos en tiempos qué? No escuché. ¿En tiempos? No escuché. ¿Estamos en tiempos? No escucho. ¿Estamos en tiempos? Yo no sé, se han quedado mudos. ¿Estamos en tiempos? Peligrosos. Cuidado. ¿Qué vas a hacer? Que el Señor les bendiga. Esperemos que esta exhortación del Señor, muy apropiada en forma personal, se traslade a cada una de las iglesias locales y podamos levantar en alto la verdad de su gracia, de su salvación por gracia, por medio de la fe, tal cual lo hicieron estos hombres, exponiendo sus vidas por la causa de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Su amor.